Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Estaremos conversando el día de hoy con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre un tema interesante sobre el cual yo personalmente voy a tener muchas preguntas. Seguramente usted también tendrá muchas preguntas y espero que le podamos responder. Estaremos hablando sobre los dogmas de la Iglesia. ¿Qué es un dogma? ¿Cuáles son los dogmas? ¿Por qué se hacen dogmas? ¿Qué pasa? ¿Tengo que creer en un dogma o no? Etcétera. Monseñor, gracias por estar aquí. Gracias Luis, gracias por invitarme y gracias a todos ustedes por estarnos viendo y escuchando en este programa. Monseñor, comencemos de lleno al tema. En la Iglesia Católica, de manera particular la Iglesia Católica, se caracteriza por tener dogmas de fe. Quisiera comenzar preguntándole qué es un dogma de fe. Muy bien, Luis. Tal vez en este programa vamos a tener que seguir un poquito nuestras notas para evitar, como otras ocasiones, que nos salimos del tema y al final de cuentas no logramos abarcar el tema completamente. Pero para que quede la idea clara, vamos a leer un poco lo que se nos dice acerca de lo que es un dogma. Bueno, primero que nada, es cierto lo que tú mencionabas. Generalmente los católicos no sabemos qué es un dogma. Y muchas veces ni siquiera sabemos, que es una de las grandes críticas que nos hacen los no católicos a los católicos, como una iglesia dogmática. Entonces ahora vamos a entender un poco qué es un dogma y si tienen razón las críticas o no tienen razón las críticas. Okay. Entonces, para conocimiento de todos nosotros, entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles a través de la escritura o de la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación de parte de todos los fieles. Entonces ya la definición nos da varios segmentos, varias secciones para poder dialogar, ¿no? Empezando con la primera parte, dogma es una verdad, es decir, no hay espacio a la duda ante ese dogma. No, o sea, un dogma debe estar basada en una verdad y una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? Inmutable. Una verdad que no cambia, no va a cambiar, va a permanecer para siempre. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Los dogmas son esas verdades que solamente provienen de Dios. Entonces, esa verdad va a ser lo que nosotros llamamos inmutable, es decir, sin cambios. Y cuando la canción dice cambia, todo cambia, en el campo de la fe eso no se aplica. No, en el campo de la verdad absoluta no se aplica y por eso por eso se establecen los dogmas, para asegurar en nuestra fe esa verdad que nunca va a cambiar. Dígame un ejemplo de un dogma así, uno de esos inmutables. El dogma, el más importante, la Santísima Trinidad. Dios es uno en tres personas distintas. Ese nunca va a cambiar. A veces surge la confusión entre cómo se va comprendiendo y la verdad. O sea, la verdad es una cosa y el entendimiento de la verdad es otra. O sea que la verdad allí está y nosotros podemos progresar en el entendimiento de esa verdad. Eso es lo que sí puede cambiar, el progreso de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, de nuestra asimilación de esa verdad que es permanente. Y dice que es una verdad de fe o moral que ha sido revelada por Dios. Exacto. ¿Cómo ha sido revelada por Dios? Bueno, primero, la Iglesia va a proclamar dogmas no de cualquier cosa, va a ser siempre restringido a lo que le compete. ¿Qué es lo que le compete? Lo que se refiere a la fe, es decir, nuestra relación con Dios, o lo que se refiere a la moral, que es decir, las buenas costumbres, la buena forma de vivir. Y siempre dice, revelada por Dios. Es decir, un dogma no es algo que nosotros o que la Iglesia ha inventado o ha descubierto. Revelación significa, es algo que se da a conocer. Y si dice revelación de parte de Dios, es algo que Dios da a conocer de alguna forma.
¿cómo lo ha dado a conocer Dios? Nosotros tenemos las fuentes de la revelación, aunque después vamos a tener que volver un poquito a los puntos iniciales. Ahorita estamos como dando como un panorama. Las fuentes de la revelación para nosotros son la Sagrada Escritura y la tradición. Después viene el magisterio que interpreta estas dos cosas, pero la verdadera fuente de la revelación, es decir, Dios se comunica con su pueblo a través de la Sagrada Escritura y a través de la tradición, es decir, la forma en que el pueblo de Dios ha vivido esas verdades que el Señor le revela. Eso es la tradición. Yo recuerdo hace muchos años, estaba en Ciudad de México y un hermano se acercó a mí que no era católico y me dijo, ¿es cierto que ustedes creen en la Escritura y la tradición? En realidad, creer como fuentes de la revelación, la Escritura y la tradición, nos distingue de muchas iglesias cristianas. Porque las iglesias cristianas dicen, la Biblia y ya. Pero, como dije hace un momento, una cosa es la verdad y otra cosa es el avanzar en la comprensión de la verdad. La tradición nos muestra cómo, inspirados por Dios, los padres y los doctores de la iglesia han ido avanzando en esa comprensión de la verdad que se ha reflejado en una vida concreta de la iglesia. Y entonces es la Sagrada Escritura que nos dice que es la palabra de Dios, y la tradición es cómo, por gente inspirada que hace influencia sobre la iglesia, cómo ha vivido la iglesia esa palabra de Dios. Muy interesante, y en realidad toda nuestra vida de fe está impregnada de dogmas. Dogmas, sí. Y eso es lo que de alguna forma le da unidad a la iglesia. Por eso la iglesia se ha permanecido así, una sola. Ha evitado las profundas divisiones, las fracturas que pues otras iglesias y otras denominaciones cristianas han experimentado. Ha sido gracias a que el dogma asegura la unicidad de la fe. Y eso es lo que nos hace de alguna forma una sola iglesia. Gracias, Monseñor, muy interesante. Vamos a seguir conversando sobre esto de los dogmas y cómo ellos influyen en nuestra vida, cuáles son algunos dogmas de fe. Así que no le cambien, esto es Fe Católica Viva. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
Gracias amigos y amigas por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre los dogmas en la iglesia. ¿Qué son los dogmas? ¿Cuáles son los dogmas? ¿Para qué sirven los dogmas? ¿Quién establece los dogmas? Y en eso nos quedamos, Monseñor. ¿Quién define lo que es un dogma? Quien define lo que es un dogma en cuanto tal es el Papa o los concilios generales. ¿Cuáles son los concilios generales? Pues es el magisterio, o sea, todos los obispos reunidos en comunión con el Papa que declaran una verdad que se aplica a toda la iglesia. Decía en su texto, Monseñor, algo que los católicos nos critican a veces, es que no aceptamos, digamos, la interpretación individual de la Escritura, sino que hay una interpretación autorizada de la Escritura. ¿Cómo justificamos eso? Tendríamos que entrar en el concepto de absoluto y relativo. O sea, absoluto es en cuanto tal, relativo es en cuanto a relación a algo. Lo que nosotros afirmamos de la Sagrada Escritura es una revelación, es decir, una verdad en cuanto absoluta, es decir, la verdad es así y nadie la puede cambiar. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y entonces, así es como se debe de absorber o asimilar. Lo que hacen otras denominaciones protestantes es que toman esto relativo, es decir, toman la verdad, pero ellos la interpretan. Relativamente quiere decir, la interpretan según, o sea, en referencia a su persona. Lo que la Iglesia Católica hace es interpretar, pero en base a Dios, quien es el origen de la verdad. Lo que hacen muchas denominaciones cristianas, por eso están todas divididas y tan diferentes entre ellos, de que toman esa verdad, pero la interpretan de una forma relativa, es decir, desde el punto de vista personal. Decía usted aquí que pensar que Dios da la revelación y no provee con una autoridad para interpretarla es ilógico. Es absolutamente ilógico y es nosotros lo podríamos entender con este ejemplo. Imagínense que el poder legislativo en un país hace leyes, pero no pone una autoridad que interprete esas leyes o que hace mediación en una disputa, sino dice, ok, los diferentes ciudadanos las pueden interpretar según su criterio. Sería un caos total, no habría justicia. Todos verían la ley a su conveniencia o todos tratarían de interpretarla según su ventaja. Y es lo que hacen muchas veces estas interpretaciones personales de la verdad que está contenida en la palabra de Dios. Entonces, si yo le doy mi interpretación personal, lógicamente la interpreto a mi favor. Entonces, debe de haber, si Dios reveló una verdad, también es lógico, es absolutamente lógico que Dios ponga la autoridad que pueda hacer válida o que pueda interpretar esa verdad para evitar las muchas interpretaciones personales. ¿Es a eso a lo que llamamos magisterio? Eso es lo que llamamos magisterio. O sea, solamente el magisterio de la Iglesia, asistido por el Espíritu Santo, tiene la autoridad de interpretar esa verdad que Dios ha revelado y que la ve, o sea, la interpreta en función a quien la ha revelado, no en función a su persona. Y la razón por la cual es necesaria la interpretación es por otra cuestión que usted escribió aquí, muy interesante que me pareció, es que las verdades reveladas son de tres clases distintas, que no todas son tan claras, digamos. Ajá. La primera verdad revelada es, para que sea entendible, como tú mencionas, o tú usabas esta palabra, es la revelación clara, directa, así. Explícita. Explícita, dice un dogma sobre Jesucristo. En Jesucristo es una sola persona, donde están las dos naturalezas, humana y divina. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso está claro en la Sagrada Escritura. Así lo dice directamente. Hay otras verdades que son implícitas, es decir, que no dicen la palabra exacta, pero que
se puede deducir de la forma en que se presentan las cosas. Por ejemplo, el dogma tan controversial de la Inmaculada Concepción de María. No dice la Sagrada Escritura que María fue concebida sin pecado, no dice textualmente. Pero ¿cómo lo deducimos? Llega el ángel, la saluda y le dice, llena de gracia. ¿Qué quiere decir llena de gracia? Sin pecado. Cuando uno está en gracia está sin pecado. ¿Cómo una persona podía estar sin pecado cuando el que perdona los pecados todavía no había venido? Entonces quiere decir que María no necesitó el perdón de los pecados. Entonces eso es lo implícito, es decir, no existe la redacción textual de ese dogma, pero sí lo podemos deducir directamente de algo que viene en la Sagrada Escritura. Dijimos que eran tres, explícito, implícito y virtuales. Es aquello que no está así definido exactamente, pero que en base a otras afirmaciones podemos sacar como resultado. Y en realidad los dogmas de la Iglesia que guían nuestro caminar como creyentes, como católicos, son muchos, y lo que comenzaremos a hacer, si le parece, Monseñor, llegar ya a eso, a menos que quiera agregar algo de introducción al dogma en general. Bueno, sí, tal vez esto. Miren, son necesarias estas verdades de fe. O sea, se nos critica, como decía, se nos critica a la Iglesia que somos una iglesia dogmática, es decir, que les decimos a los fieles, tienen que creer en esto, ¡pum! Pero si no ponemos unas ciertas guías, entonces sería un desbalagarse, sería un ir cada quien por su lado. Entonces no habría unidad de la Iglesia. Y primero que nada, nosotros sabemos, y si vamos especialmente al Evangelio de San Juan, en el momento de la última cena, para Jesucristo era el último momento que pasa con sus apóstoles, y una oración bellísima que hace ante el Padre en ese momento tan especial de la última cena es acerca de la unidad. Jesucristo dice, esta es una sola iglesia. Entonces, para poner unidad necesitamos estas guías, estos límites, que no son falsedades, o sea, son verdades que se establecen. Dice, esto es lo que hay que creer, y eso nos facilita a nosotros para nuestra fe. No es que tengamos que estar descubriendo lo que tenemos que creer, sino ya está establecido de parte de Dios y comunicado por la Iglesia. Yo muchas veces, se nos acabó el tiempo, iba a decir una cosa más, pero ya lo digo cuando volvamos después de esta pausa, no le cambie, esto es Fe Católica Viva. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias amigos y amigas por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre los dogmas de fe de la Iglesia. Y dijimos que en este último segmento del programa vamos a hablar específicamente sobre algunos dogmas, serían muchos para hablarlos todos. Básicamente, yo digo muchas veces, ¿qué es aquello que creemos nosotros los católicos y que solo los católicos creemos? Y luego me dicen, esto, aquello, pero en realidad es el credo.
El credo es lo que nos caracteriza, lo que nos caracteriza y nos distingue en cuanto a materia de fe. En otras palabras, el credo sería como la síntesis de los dogmas que nosotros creemos. Claro, entonces algunos dogmas sobre Dios. Dios existe. Dios existe, o sea que no está permitido a ningún católico dudar o negar la existencia de Dios. Algunas veces podremos, por circunstancias personales, tener alguna duda, pero el negar que Dios existe, eso sería en contra del dogma. O sea que uno dejaría de ser católico si niega la existencia de Dios. Y básicamente quien niegue cualquiera de estos dogmas que voy a mencionar, por ejemplo, aquí, ¿deja de ser católico? ¿Esa es la cosa? Sí, o sea, no está en comunión con la fe. Entonces, si yo no creo en Dios, pues no soy católico. Eso está muy fácil, amigos y amigas, Sí. No se preocupen. Dios es único y eterno. Es decir, bueno, entender la eternidad es muy, muy difícil porque nosotros no estamos acostumbrados a estar fuera del tiempo. Entonces, para muchos es difícil el tratar de asimilar que no tiene principio y no tiene fin, porque nosotros conocemos todo con principio y fin. Pero entonces la eternidad, o sea, la eternidad se reduce en una sola palabra, siempre. O eterno presente. Eterno presente, así se dice filosóficamente de Dios. Si hablamos en términos de tiempo, Dios está en el eterno presente. En Dios no hay el antes o el después. De pasado Por lo y tanto, futuro. siempre ha existido y siempre existirá. Dios es uno y trino. La Trinidad que decía usted. Sí, la Trinidad, que pues, es el dogma básico. O sea, es el dogma del Dios en sí mismo. Aquí no vale, o sea, uno deja de ser católico si alguien dice, el Espíritu Santo no es Dios. No, el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto es Dios. ¿O son tres dioses distintos? Eso sería aberración, o sea, eso sería contradecir a la fe, y quien contradice a la fe, pues lógicamente no está en comunión con la fe, no es católico. Dogma sobre Jesús. Jesús es verdadero Dios, consubstancial al Padre. Así es, y así lo tomamos de la Sagrada Escritura. Por eso es que, o sea, todas estas verdades son tomadas de la Sagrada Escritura, y nos dice que, partiendo del dogma que pusimos al inicio, de Dios es uno y trino, o sea, Dios uno solo en tres personas distintas, decimos, quien niegue la divinidad de Dios, de Jesucristo, o sea, quien niegue que Jesucristo es Dios, entonces está fuera de la fe. En Jesucristo es Dios porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Otro, Jesús poseyó las dos naturalezas, humana y divina, sin transformarse o mezclarse. Jesús es Dios y hombre. Jesús verdadero. Exacto, así lo profesa nuestra fe. Jesús es Dios y hombre verdadero en una persona indivisible. O sea que en la persona de Jesús está compuesta de esas dos naturalezas que no las separamos, porque separar sería destruir a la persona. Entonces, Dios es hombre, Jesucristo es hombre verdadero, ser humano como nosotros, y Dios verdadero, incluso con las mismas funciones vitales. Es decir, como hombre, porque es hombre verdadero, puede sentir. Bueno, pues vamos a las funciones más esenciales, respirar, ver y todo, pero también puede sentir. Por eso es que como hombre, unos dicen, ¿cómo es que sufrió si es Dios? No, pero es que Él es verdaderamente hombre también. Así como un hombre puede sentir dolor, puede entristecerse, puede experimentar todo lo que un hombre experimenta. ¿Por qué? Porque es hombre verdadero. Jesús reconcilió al hombre con Dios por medio del sacrificio en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados. Exacto. Nos salvó, en pocas palabras. Nuestra fe proclama que Jesucristo es el Salvador. Y de nuevo, lógicamente sería para que en estos, no estamos explicando los dogmas en sí, pero más o menos entendemos el porqué de la presencia de los dogmas. Imagínense que alguien que se dice cristiano o que se dice católico negara que Jesucristo es el Salvador,
Sería una absoluta contradicción. Entonces, todo católico acepta y debe de aceptar, si quiere ser católico, que Jesucristo es el Salvador. Y bueno, y todos los otros dogmas que... Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos. Si alguien no acepta que Jesús resucitó, pues no sé qué iglesia será, pero Pues sí. de este club no. La iglesia fue fundada por Jesús. Y así lo tomamos lógicamente de la Sagrada Escritura. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Jesucristo está edificando, fundando su iglesia. Jesús instituyó a Simón Pedro como primero entre los apóstoles y como cabeza visible de toda la iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. Bueno, fue exactamente la cita que hice hace unos momentos, ¿no? Jesucristo toma a Pedro y dice, Simón, desde ahora en adelante tú eres Pedro, que significa piedra, roca. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y te daré las llaves del reino y todo. Uno de los que puede ser controversial. El Papa es infalible siempre que habla ex cátedra. Ahí sí explíqueme. Ok. Ex cátedra es el dogma de la infalibilidad. No quiere decir que el Papa como hombre es infalible. Quiere decir que el Papa, cuando habla como pastor de la Iglesia Universal, que va a enseñar en materia de fe o de moral, allí es infalible, solamente allí. En otras cosas, como hombre puede fallar, pero la infalibilidad se refiere a que el Papa, o sea, como representante de Cristo en la tierra, cuando va a enseñar a toda la iglesia, en estas dos áreas, fe y moral, y así lo hace explícitamente. Cuando lo hace explícitamente, esto es dogma, entonces allí es infalible. De hecho, muy pocas veces lo ha usado. No siempre que habla, pues. No. Es cuando él dice, esto es cátedra. Sí, de lo que nos queda como testimonio es cuando declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Y que fuera de ahí creo que pues ya no, se nos acabó el tiempo. Sí. Pero bueno, se fue el tiempo, hay muchos dogmas más sobre María. La próxima semana estaremos hablando sobre María y ahí estaremos hablando de dogmas marianos, así que nos vemos la próxima semana. No le cambien, esto fue Fe Católica Viva.